15 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados. Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. Los juicios políticos contra miembros del Ejecutivo siguen represados en la Asamblea Nacional. Son ya 9 años que la Asamblea cumple este papel. El CAL acaba de rechazar un pedido de juicio político contra el exministro de Educación por el caso de las violaciones sexuales en establecimientos educativos, mientras no se pronuncia sobre enjuiciar al vicepresidente en la cárcel y sin funciones. También nos acompañará Jorge Gallardo, exministro de Finanzas. El Ecuador es un país que ha vivido severas crisis económicas. ¿Qué se ha aprendido de estas experiencias? ¿Qué elementos similares hay en la crisis actual con la crisis en donde desapareció la moneda nacional? Vamos a revisar. Además, Gilberto Pazmiño, presidente de la Bolsa de Valores de Quito. El proyecto de ley de urgencia económica para impulsar la reactivación de la economía no toma en cuenta al mercado de capitales. Propuestas para estimularlo a fin de que el sector privado aporte con la reactivación. El juez nacional Miguel Jurado Favara decidió llamar a juicio al vicepresidente de la República, Jorge Glass, al excontralor Carlos Polit y 11 procesados como autores por el delito de asociación ilícita dentro del esquema criminal de sobornos a cambio de contratos con la constructora Odebrecht. Después de 4 días de audiencia, el juez nacional Miguel Jurado llamó a juicio al vicepresidente de la República, Jorge Glass, en el grado de autor de asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht. Glass, junto a su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Polit y 10 procesados más, están inmersos en este delito. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, aseguró que se han presentado todos los elementos necesarios para llegar a esta instancia legal. Queremos señalar que la Fiscalía va a continuar y a renovar su compromiso permanente de luchar contra toda forma de actos de corrupción y luchar también contra toda forma de impunidad. Vaca Mancheno confirmó además que se han dictado otras medidas cautelares en contra de los imputados. Ha dispuesto nuevas medidas cautelares, especialmente personales, y también ha dispuesto el inicio de procedimientos de extradición. El expediente de este caso pasará ahora a un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia para que en base a los elementos presentados por la Fiscalía se imponga la sentencia pertinente. El abogado defensor del segundo mandatario aseguró que esta decisión fue política. Que no recoge realmente todos los elementos de convicción que nosotros deshacimos, los anulamos y la inocencia estaba clara, no hay ninguna prueba. Por primera vez, luego de 10 años de impunidad, el que comience a hacerse justicia en el Ecuador. Y por eso consideramos que si bien es un pequeño paso, es un paso histórico en contra de la impunidad en el país. Al término de la audiencia, un grupo de simpatizantes del segundo mandatario increpó a Montúfar, quien abandonó la Corte Nacional de Justicia, escoltado por la fuerza pública. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. La decisión del juez Miguel Jurado confirma lo que la ciudadanía sospechaba desde hace mucho tiempo, que se ha descubierto gracias al aporte de la justicia extranjera y de que el presidente Lenín Moreno terminó con la dictatorial interferencia en otras funciones del Estado que practicaba descaradamente su antecesor. La República tiene un vicepresidente sin funciones en la cárcel y acusado en debido proceso de liderar una asociación ilícita para delinquir contra la administración del Estado. Sin embargo, la Asamblea Nacional no permite el juicio político, a pesar de que la Constitución ordena enjuiciamiento político y destitución sin que sea necesario el enjuiciamiento penal previo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Asamblea Nacional continúa fiel a su tradición de no entablar juicios políticos a integrantes del gabinete presidencial desde su creación en 2008. Aunque ahora la mayoría de Alianza País se divide en leninistas y correístas, hay una votación compacta para continuar bloqueando esos juicios. Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Doctor, buenos días, un saludo para los televidentes.
El CAL, en su rol de candado de juicios políticos, acaba de rechazar el pedido contra Augusto Espinosa, actual asambleísta y exministro de Educación de Rafael Correa, pese a la indignación ciudadana por los casos de violaciones a niños en escuelas fiscales por sus maestros, cuando ha quedado claro que se prefirió reubicarlos y continuaron violando y no los entregaron a la justicia. Veamos lo que al respecto dijeron Augusto Espinosa y Lenín Moreno. Nosotros lanzamos varias campañas en donde denunciábamos que esto estaba pasando. Otra cosa es que no hayamos revictimizado a las víctimas que ya estaban en casos denunciados ante la Fiscalía. ¿Cuántos planteles han sido testigos de estos delitos atroces? ¿Serán 5, 10 planteles? Hay más de 17.000 planteles educativos en el país, precisamente porque avanzamos en ese sistema de protección integral es que hoy se pueden determinar responsabilidades. Es inaceptable que autoridades anteriores no hayan tomado inmediatamente las medidas necesarias. Ustedes recordarán que iniciamos la semana anterior convocando a todas las funciones del Estado para erradicar la violencia sexual en espacios educativos. Agradezco la presencia y disposición para dar la prioridad que este tema merece a la Asamblea Nacional, al Consejo de la Judicatura. Ha cambiado el discurso presidencial de amplia protección, pero en la Asamblea la postura protectora sigue igual. Solo pasa lo que propone Alianza País. De acuerdo a su experiencia de asambleísta en el periodo anterior, ¿es Alianza País un poder fáctico superpuesto a la Constitución y las leyes? Doctor, parece que están unidos como un puño para solapar la corrupción. Hace algunos meses denuncié que el CAL se había convertido en el Consejo de la Alcahuetería Legislativa por el archivo del juicio político al vicepresidente Glass. Creo que me quedé corta en estas expresiones. Hoy es un acto de encubrimiento el archivar el juicio político propuesto por la asambleísta Cruz al ex ministro Espinosa por casos tan horrorosos, tan abominables como son más de 800 casos de abuso sexual en el sistema de educación pública. Y resulta que 5 integrantes del CAL, entre las cuales hay mujeres y hay madres, se extralimitan en sus atribuciones y resulta que ellos hacen un juzgado, valoran las pruebas, no simplemente verificarlas como dice la Constitución y dar paso a un juicio político. Porque el señor exministro Espinosa, claro que es responsable políticamente, según dijo en Diario Expreso, conocía de las denuncias de abusos sexuales y no hizo nada. Y en segundo lugar es responsable de esta red de designaciones de los abusadores que sin concurso, sin mérito, fungían como maestros. Pero este poder fáctico en ocasiones cuenta con la bendición de la oposición. Los vocales del Partido Social Cristiano y de Creo en el CAL, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso, se abstuvieron de votar a favor del juicio político contra Augusto Espinosa. ¿Qué es esto? ¿Arreglos políticos o el poder fáctico del espíritu de cuerpo? Doctor, se equivoca. Ocurre que hábilmente la resolución se dividió en 2 partes. Una, inadmitir el juicio político al señor Espinosa y luego otra, hablando acerca de que se iban a iniciar las acciones penales por parte de la Asamblea Nacional. Mire, yo, si hubiera sido parte del CAL, hubiera votado en contra, pero aquí no le echemos la culpa a la oposición. La posición de la oposición ha sido clara, de combate y de lucha contra la corrupción, a diferencia de Alianza País, que la ha solapado a lo largo de este tiempo. Imagínense ustedes, pensar que se van a iniciar acciones penales cuando es una afrenta. Espinosa nunca inició una acción penal mientras era ministro y conocía de los casos. Yo le pregunto si él puede dormir, si estas personas pueden dormir después de bloquear nuevamente un intento de que la Asamblea Nacional salga por sus fueros y pueda llevar adelante un proceso político, de juicio político, que es parte de nuestras atribuciones fiscalizadoras y nuestro control político. El juicio político al vicepresidente Jorge Glass continúa en lista de espera pese a que está preso. El presidente le retiró sus funciones y ha sido acusado por un fiscal de las filas de Alianza País. Si la Constitución ordena que no es necesario el juicio penal previo, ¿por qué la oposición se ha demorado tanto en pedir el juicio político nuevamente? Le recuerdo, doctor, que es el segundo intento de un juicio político. Nosotros no resignamos nuestra capacidad fiscalizadora y el control político que debemos hacer a todas las instituciones públicas luego de 10 años de correato, de sobreprecios, de despilfarro y de corrupción, como la gente lo sabe. Gallo que no canta es que algo tiene en la garganta. ¿Qué espera
Alianza País, porque son 5 miembros de Alianza País los que dominan el CAL, y recordemos que ya archivaron el juicio político para darle paso. ¿Será que tienen rabo de paja? ¿Será que tienen miedo? No se puede estar con Dios y con el diablo, no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo. O luchan contra la corrupción o la solapan. Quiero advertirle al país, aquí ya no solamente que hay una acusación por parte del fiscal, hay un llamado a juicio del juez Molina al vicepresidente de la República. Está en la cárcel, sus hechos nos avergüenzan y son públicas. Cuidado, la Asamblea renuncia a su capacidad fiscalizadora y más o menos nos aplica el tontómetro, ni para ti ni para mí. Ni Glass renuncia, ni nosotros lo destituimos por un juicio político como deberíamos hacerlo al ser representantes de los ciudadanos. Y simplemente pasa el tiempo y se configura esta figura de la ausencia definitiva para que después de 3 meses se tenga que enviar la terna a la Asamblea y se resigna la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. El pedido del Contralor a la Asamblea para que se destituya al vicepresidente Glass facilitaría evitar el juicio político y permite una cómoda destitución por resolución del Pleno. Según usted, ni siquiera eso querrían. Es un insumo más. Yo no resigno, como le he dicho, doctor, el deber moral que tenemos como legisladores de sentar un precedente ejemplificador de que en este país sí se lucha contra la corrupción. La Asamblea Nacional debería iniciar el juicio político y el correspondiente proceso, el debido proceso, censura y destitución de un vicepresidente que nos avergüenza a todos. Está claro que cuidado, van a decir nuevamente este CAL que se cree por encima y del bien y el mal, de que no se configura la causal de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, porque el vicepresidente actualmente está acusado por un proceso de asociación ilícita, un delito menor, está claro. Pero tanto el informe del Contralor, en la cual se destituye al vicepresidente cuando era ministro de coordinador de sectores estratégicos, como un informe también de predeterminación de responsabilidad penal en el campo Singe, tanto como la advertencia, o mejor dicho ya el pronunciamiento del fiscal de que se lo está investigando a Jorge Glass por cohecho, son suficientes argumentos para que el CAL simplemente cumpla con su deber, que es despachar. Es un trámite, es un consejo administrativo, no es un consejo de alto nivel de juzgamiento como ellos se han atribuido estas funciones, extralimitándose y contraviniendo la Constitución. En este caso es un trámite especial y se establece algo que no hay para los otros juicios, es decir, el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, es decir, que el CAL se estaría arrogando funciones que no tienen. Totalmente. Como le he dicho, no tienen por qué valorar las pruebas, como lo hicieron tanto en el juicio político Espinosa, que archivaron el primer juicio político a Glass, que lo archivaron porque entraron a valorar las pruebas. Es más, el propio presidente de la Asamblea dijo que la única prueba que podría configurarse, ya haciendo la valoración, era el tema del laudo de Caminosca, o sea, mejor dicho, el sigilo que estaba en el tema de Caminosca-Carno. Bueno, ya sabemos que hay un laudo arbitral que determina que en el país hubo un esquema de coimas en las cuales el vicepresidente, alias Vidrio, era pues parte de la cabecilla de esta mafia. Esto independientemente de todo lo que se conoce de Odebrecht. El CAL únicamente tiene que verificar los requisitos y dar trámite inmediatamente para que la Corte Constitucional haga lo propio, dicte su informe de admisibilidad y esto siga con el procedimiento. Vaya a la Comisión de Fiscalización y luego al Pleno de la Asamblea para que nosotros, los representantes de los ciudadanos, llevemos adelante un juicio político, un vicepresidente que ha avergonzado a la República en toda esta trama de corrupción. Pero en el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalzo, también se tiró la cuneta y ahí parece que fue con la ayuda del PCC, porque pidieron la comparecencia de Yal a informar a la Comisión de Justicia, lo cual todo el mundo sabe que es un show, esas comparecencias a informar en las comisiones. ¿Existe algún acuerdo al respecto? Doctor, de ninguna manera. Y creo que mal hacen estos momentos en que la oposición está unida y el país está unido en la lucha contra la corrupción, en levantar esta clase de sospechas. Yo misma pedí la comparecencia de Jorge Glass en el momento en que nos enteramos de toda la trama de corrupción. Nuestro movimiento, la Comisión de Justicia, para que ya vaya a rendir el informe correspondiente. Pero el país conoce que hoy el Alianza País, que está en el gobierno, es quien por un lado intenta boicotear al presidente de la República, sus intentos de consulta popular y de otros temas importantes que se le plantea al país, y por otro lado son los que como un puño sí se unen para solapar y alcahuetear la corrupción en este país. Corrupción que nosotros estamos combatiendo con valentía, a pesar de las infamias y a pesar de lo que caracteriza a algunos de estos grupos desestabilizadores del país. Hoy necesitamos todo el Ecuador unirnos
reivindicar los valores nacionales, valores del respeto, de la honestidad, del trabajo, y no permitir que estos malos funcionarios que nos han gobernado durante 10 años del Correato, pues queden en la impunidad. Cristina Reyes, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Bueno. Cuando regresemos estará con nosotros Jorge Gallardo, exministro de Finanzas. Las crisis económicas son constantes en el Ecuador. ¿Debería aprovecharse esta dolorosa experiencia para no volver a cometer los errores del pasado que profundizaron algunas de esas crisis? Lo vamos a analizar. Pausa y volvemos. No existe tal cosa como un buen impuesto, lo dijo Sir Winston Churchill, estadista británico. En 38 años de gobiernos civiles, el Ecuador ha sufrido varias crisis económicas. La primera, con el presidente Osvaldo Hurtado, se llamó crisis de la deuda externa y su secuela se prolongó durante varios gobiernos. Esa crisis fue herencia de la política de agresivo endeudamiento de la dictadura militar que gozó del primer boom petrolero. Luego de la década correísta y la inigualable bonanza económica que disfrutó, queda un país endeudado con sus reservas monetarias sin activos líquidos y su petróleo prevendido. Jorge Gallardo fue ministro de Finanzas de Rodrigo Borja y Gustavo Noboa, vivió las experiencias de la moratoria de las deudas de ambos gobiernos y con Noboa implementó la dolarización. Los golpes de la experiencia dan lecciones. Los analizaremos con Jorge Gallardo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Vamos a comparar varios elementos de la última crisis, la que se sufrió con el presidente Maguad cuando desapareció la moneda nacional con la actual. En cuanto a toma de decisiones para salir del círculo vicioso que se entra en una crisis, ¿en qué se parece la actual a la de 1998-1999? Bueno, primero hay que reconocer de que el país está pasando por una profunda crisis. Hay una recesión y estamos entrando en un proceso deflacionario muy peligroso que va a ocasionar una mayor paralización de la economía y un mayor desempleo. La similitud con la época del presidente Maguad se fundamenta en el hecho de dividir los temas por etapas. El presidente Maguad se dedicó a negociar la paz con el Perú y dejó botada la economía, y cuando la quiso retomar ya era muy tarde. Hoy estamos observando que el tema político es el tema prioritario para este gobierno y el tema económico ha pasado a segundo plano. Cuando la situación del entorno económico es sumamente difícil, que amerita o ameritaba que este tema sea tratado desde el primer día en que asumió el gobierno el presidente Moreno, pero lastimosamente no ha sido así. Y por consiguiente los ecuatorianos seguimos esperando un plan económico que permita salir de esta recesión, generar empleo como prometió en la campaña política y dejar atrás la situación que hemos heredado de 10 años del gobierno anterior. Respecto al proyecto urgente de ley, el impuesto a la circulación del dinero real o del retiro de depósitos bancarios que propone este proyecto de urgencia económica, ¿en qué es similar a las restricciones de circulante de la crisis 98-99? Igualmente, creo que es importante antes de plantear medidas, analizar los indicadores que nos llevan fundamentalmente a plantear este tipo de medidas. Antes de la crisis, el público, es decir, nosotros, manteníamos en nuestros bolsillos 84 centavos de dólar por cada dólar que estaba depositado en la banca. Hoy, en el mes anterior, en el mes de septiembre, que es el último dato que tenemos, el público mantiene $1.61 por cada dólar de efectivo. Y eso se llama en economía preferencias por la liquidez. Las preferencias por la liquidez no la determina ningún gobierno. Las preferencias por la liquidez la determina el público, los ciudadanos. Y por consiguiente usted puede poner todos los impuestos que quiera, pero el ciudadano finalmente decide cuánto tener en el bolsillo y cuánto tener en el banco. Por lo tanto, lo que va a ocasionar este tipo de medidas
es que el público acentúe el retiro de depósito o, en definitiva, no acepte transacciones a través del sistema financiero y se generalice aún más las transacciones en efectivo en la economía, como pasó en la época de Maguad, cuando el Congreso aprobó el impuesto a la circulación de capitales, donde el público inmediatamente comenzó a retirar sus recursos de la banca para entrar a transar en efectivo en la economía, lo que provocó una gran desintermediación financiera y fue una de las causales que empujó la crisis que ya estaba en ciernes en aquella época. Pero ahora el proyecto urgente toma sus precauciones. Entonces han resuelto que esta forma de pago electrónica a través de la nube resulta que es obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas que tienen RUT. Ese número de personas puede ser que no sea muy significativo en relación al número de habitantes del país, pero sí representa a la mayor cantidad de personas que mueven el Producto Interno Bruto. Entonces, esa medida de que son obligatorios aceptar pagos mediante dinero electrónico para los que tienen RUC, ¿cómo va a afectar? O sea, no va a ocurrir de que se va a seguir creciendo el colchón bank, sino que va a haber una suerte de congelamiento de depósitos. No, porque aquí lo que estamos hablando, no pongamos términos de dinero electrónico ni billetera electrónica, aquí es una tarjeta de débito, así funciona. Es decir, usted tiene su dinero en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorros, y el banco le da una tarjeta de débito para que usted pague con esa tarjeta las obligaciones que tenga, y en el momento en que hace la transacción le debita de su cuenta corriente o de su cuenta de ahorro, y así funcionan los medios electrónicos de pago. Bueno, ya de hecho han venido funcionando porque se hacen transparencias, hay una serie, pero hay otro problema y es de que este sistema lo ha usado desde hace muchos años el sector privado. Pero el problema nace es cuando el gobierno quería utilizar esto y surgió entonces la sospecha de que el gobierno quería sí pagar sueldos y pagar a proveedores. Ahí es otra cosa, porque el gobierno en aquella época lo que quería era emitir una moneda electrónica, y así dice la ley, emitir una moneda electrónica. ¿Contra qué? No contra dólares físicos, aunque eso lo enmendaron en una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sino que la ley dice que puede emitir esa moneda contra activos del Banco Central, es decir, yo podía emitir una moneda electrónica contra los edificios del Banco Central, que es un activo del Banco Central, sin que tenga el respaldo de dólares físicos. Eso era equivalente a emitir una moneda paralela al dólar que hubiera puesto en serio peligro la dolarización en el país. Con estas nuevas propuestas que se está haciendo, es básicamente un medio de pago electrónico, usted tiene su dinero en la banca, usa... Bueno, pero que le cambia de nombre, eso es uno de los recursos más utilizados por la Revolución Ciudadana, cambiarle de nombre a las cosas, o sea que debería revisarse muy bien eso. Pero sigamos avanzando. En la crisis 98-99, debido a las devaluaciones continuas que terminaron matando al sucre, dispararon los precios y la inflación. La solidez del dólar real ha provocado en la actual crisis un efecto amortiguador que es la deflación o baja de precios. Sin embargo, también tiene esta baja de precios un perfil maligno. Las medidas propuestas por el proyecto urgente favorecen la deflación y la continuación de la crisis. Agudizan la recesión, porque en el momento en que usted está subiendo impuestos, sube aranceles, sube tarifas, crean una nueva tasa aduanera que va a frenar la inversión. Lo que está usted tomando como medidas es agudizar la recesión y por lo tanto la demanda interna, es decir, el consumo y la inversión se van a ver totalmente deprimidas y eso va a ocasionar que la deflación siga caminando con fuerza y llegará un momento en que sea un grave problema cuando ya los precios a los cuales se venden los bienes y servicios no cubran ni siquiera los costos por la ausencia o el debilitamiento de la demanda interna. Salir de la deflación, sobre todo en una economía dolarizada, es una tarea extremadamente complicada porque usted no tiene mecanismos para inyectarle liquidez a la economía para que salga de la trampa de la deflación.
¿Y mediante el dinero electrónico? Y el dinero electrónico, mira, yo no le tengo temor al dinero electrónico en tanto y en cuanto sea un medio de pago electrónico. Y además sea un mecanismo de inclusión financiera que permita a los sectores rurales, a los sectores urbanos marginales, que se incorporen al sistema formal de la economía, como en otros países en vías de desarrollo, donde el sistema ha sido por demás exitoso al incorporar a vastos sectores de la población que estaban al margen del sistema formal de la economía. Pero siendo voluntario, no obligatorio. Totalmente voluntario y además ampliando los participantes, porque no solamente es la banca, son las compañías de telefonía celulares, son los prestadores de servicios en general. Es decir, es un sistema que se arma a través de una red en la cual los ciudadanos pueden tener acceso no solamente a una sucursal de banco o a un cajero, sino también a unos medios alternativos donde pueden transar y hacer sus operaciones. Ahora, los ciudadanos, no el gobierno. Los ciudadanos y no el gobierno. Mira, Alfredo, vuelvo a repetir, las decisiones ya con respecto a la liquidez en la economía la toman los ciudadanos, el público. El público es el que decide cuánto va a tener en el bolsillo, cuánto va a tener en el banco, en cuenta corriente, cuánto va a tener en ahorro y cuánto va a tener en póliza. El gobierno, por más impuestos que cree para desestimular las acciones de los individuos, eso no tiene ningún efecto porque en el agregado somos nosotros, el público, los ciudadanos, que tomamos las decisiones con respecto a la liquidez en la economía. Jorge Gallardo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buen día. Al volver estará con nosotros Gilberto Pazmiño, presidente de la Bolsa de Valores de Quito. El proyecto de ley de urgencia económica para impulsar la reactivación productiva desestimula al mercado de capitales. La Bolsa de Valores presenta propuestas de reactivación. Ya regresamos. Respecto al proyecto de ley de urgencia económica para impulsar la reactivación económica, nos tenemos que no se toma en cuenta al mercado de capitales, pese a que según la Bolsa de Valores de Quito, el plan de gobierno del presidente Lenín Moreno menciona a varios puntos, como por ejemplo democratizar el accionariado, atraer inversión extranjera, recanalizar el ahorro nacional hacia el sector productivo, fortalecer la transparencia empresarial y el gobierno corporativo, mejorar el manejo de las inversiones de los fondos de pensiones, ayudar a desinvertir con plena transparencia los activos del Estado, reducir la dependencia del sistema financiero, diversificando fuentes de inversión y financiamiento, reducir tasas de interés y ampliar plazos para el financiamiento. Esto aparentemente es la letra muerta. Gilberto Pazmiño, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Mil gracias por invitarnos y considerar relevante el mercado de capitales. Usted, mediante carta a Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico, presentó sus observaciones al gran desestímulo del proyecto urgente al mercado de capitales. La disposición a la que usted se refiere, el presidente Lenín Moreno ha dispuesto que sea retirada del proyecto. ¿Es eso suficiente? Primero, es importante reconocer la sensibilidad del señor presidente de la República al retraer este tipo de medida que afectaba de manera relevante el desarrollo del mercado y muy importante al accionista, al empresario que quiere invertir, aportar en favor del desarrollo del país. Muy importante también la labor de los diferentes sectores del sector productivo, de la superintendencia de compañías apoyando esta iniciativa de reversar esta medida. No es suficiente esto y de hecho se ha considerado algunos puntos dentro del proyecto de reforma. Creemos que falta mucho por considerar debido a que este es un sector que ha sido olvidado, dejado de lado como un tema estratégico que cualquier país importante en vía de desarrollo debe considerar. No está el mercado de valores dentro del radar de los temas importantes, estratégicos, y es necesario que el Ejecutivo de una manera decidida, junto con su equipo de asesores, consideren incorporar una serie de medidas y propuestas que las hemos hecho. Son más de 90 propuestas que hemos entregado a la Asamblea, medidas de reforma a 5 cuerpos sobre legales. Esas propuestas,
El mercado de capitales ha sido reprimido en los últimos años en el Ecuador. ¿Considera usted que se necesita otro proyecto urgente para marcar un cambio hacia su impulso? Pero para el proyecto actual, para lo inmediato, ¿qué propone de las 90, por ejemplo? ¿Cuáles serían las pocas que de inmediato producirían un efecto de impulso, por lo menos, a la reactivación? Ayer conversábamos en la asamblea, en la comisión con el doctor Pavel Muñoz, y es importante tratar un tema específico y extenso de reforma al mercado de valores. Uno de los temas fundamentales es que ningún país en el mundo tiene desarrollo del mercado de valores si no considera y trata de una manera adecuada el ahorro previsional, los ahorros de los trabajadores y de los empleadores que están en manos de la seguridad social. Eso no es recursos del Estado. En los países donde ha habido desarrollo del mercado de valores, esos recursos están orientados a fomentar el desarrollo del sector productivo, con financiamiento y capital que da aliento a mediano y largo plazo. Desafortunadamente, la forma como se maneja durante varios años atrás es concentrar esos recursos en deuda pública y solamente el 2% está invertido en el desarrollo del pequeño empresario, del mediano, del grande, del promotor, del pequeño agricultor, del pequeño desarrollador de ideas que genera empleo y crecimiento en este país. Ahí hay que fortalecer. La economía de un país se mide por el resultado de sus competidores o vecinos. ¿Cuál es la evolución del mercado de capitales en el Ecuador y de la inversión, por ejemplo, en Colombia? Ecuador desafortunadamente tiene una velocidad muy lenta respecto a nuestros competidores, como usted lo nota. Competidores como Colombia y como Chile, que directamente en los mercados internacionales ofrecen productos parecidos y servicios al Ecuador, es ahora el 220% del Producto Interno Bruto y Ecuador es solo el 8%. Hemos pasado en 27 años del 5 al 8%. Por favor, hay que reflexionar. Algo se está haciendo de manera equivocada, que no alentamos, no atraemos a inversionistas, a ahorristas, a emisores hacia este mercado. Es necesario y urgente reformular la estrategia para poder dinamizar el mercado de valores. Las casas de valores, las administradoras de fondos, las calificadoras de riesgo, los depósitos descentralizados, las bolsas de valores, los empresarios pedimos de manera comedida, pero urgente, una revisión técnica y profunda, dejándonos de lado de sesgos ideológicos y políticos. Es decir, que en síntesis, el proyecto de urgencia económica actual no cumple de ninguna manera con esos objetivos. Como le digo, hay ciertas reformas que se han incluido que pueden ayudar, pero el tema sustancial, los temas estructurales no están tocados. Nada respecto a incentivos en cuanto a reforma tributaria. Mejor están existiendo medidas que van a complicar aún más el tratamiento hacia los dividendos en acciones, hacia las inversiones en renta fija, hacia lo que el ahorrista quiere poner en el Ecuador en desarrollo del mercado de valores. Gilberto Pazmiño, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Alfredo, nos despedimos. Eso ha sido todo hoy en Contacto Directo. Que tengan un muy buen día. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.